y estamos dándole en vivo la bienvenida a Aquiles Hopkins. Bienvenido, Aquiles. Gracias, buenos días. Bienvenido aquí a Radio Comunidad, bienvenido a Primero que Todo, este programa que se transmite online y que estará también accesible para todos ustedes en podcast. Estamos con nuestro invitado de hoy por lo siguiente. Aquiles fue parte de la Asociación de Promotores de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios. Es vicepresidente, correcto, de la Asociación de Productores Agropecuarios de las Mercedes del Llano. Correcto. Ya me vas a contar de qué trata esto. Además participó en la Junta Directiva de FEDENAGA hasta el 2018, es presidente de FEDEAGRO actualmente y fue parte de ese programa PITSA, Plan de Inversiones para la Transformación del Sector Agropecuario, que se hizo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bienvenido Aquiles Hopkins, aquí a Primero que Todo. Gracias, Pedro, muchas gracias por la invitación. Bueno, Aquiles, primero que todo, yo quiero que tú me cuentes, a mí que soy un tipo bastante citadino, a pesar de que mi familia es del estado Táchira y mi familia produjo café por mucho tiempo, hasta que le expropiaron las tierras, hasta que le invadieron las tierras. Pero cuéntanos a los citadinos qué significa producir en el campo, qué significa vivir en el campo, vivir del trabajo y de la producción del agro. Mira, Pedro, lamentablemente la experiencia de tu familia es la experiencia de muchos productores agropecuarios en el país. Se estima que hay unos 6 millones de hectáreas intervenidas. Por cierto, tierras que producían muchos alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos y que hoy, siendo optimistas, solo producen lástima, un poquito de miseria. No más que ello. ¿Qué significa ser productor agropecuario? El productor agropecuario, esto más allá de una profesión, esto es un modo de vida. El productor agropecuario tiene un arraigo por la tierra, por lo que hace, es una cuestión vocacional. El productor agropecuario le puede ir mal este año y el año que viene él va a estar optimista de que el año que viene sí le va a ir bien. Los productores agropecuarios día a día lidiamos no solamente con un Estado que respeta la propiedad privada, lidiamos con la delincuencia, lidiamos con la intervención de fincas, lidiamos con no tener insumos, con no tener repuestos, con no tener maquinarias, con no tener un Estado que apoye lo hecho en Venezuela y la producción nacional. Decías tú de tu familia, productora de café. Venezuela fue por 200 años exportadora de café, de los mejores cafés del mundo. El café de fama es el café de Colombia, pero el café venezolano no se quedaba atrás. Y pasamos de exportar por 200 años café a hoy en día abastecer entre el 30 y el 35% de lo que debería ser el consumo nacional de café. O sea, no es que ya no exportamos, es que no abastecemos el consumo nacional de café. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la foto del sector agroalimentario nacional, un sector que abastecía 70% del consumo con lo hecho en Venezuela y hoy escasamente logramos alcanzar un abastecimiento del 20%. Disculpa que te interrumpas sobre la labor del agricultor, sobre el fondo del trabajo del agricultor. Hay algo que me llama mucho la atención y es el concepto de trabajo que hay en el campo. Es decir, muchas veces, una vez más, en la ciudad, uno ve este tema de, no, es que salimos a las 2 de la tarde. Las jornadas hasta las 2 porque por ejemplo, en el sector público. O digamos lo que, ni siquiera en el sector público, sino incluso en el sector privado, lo que entendemos por jornadas laborales. Y después uno ve el agricultor en el campo que se levanta antes del amanecer. Mucho antes. Mucho antes, ya está trabajando la tierra mucho antes y trabaja todo el día. Es decir, háblanos un poco de eso, de lo que es el trabajo en el campo. Por eso te hablaba de un modo de vida y de una cuestión vocacional. Cuando la gente en el campo se levanta a ordeñar las vacas, se levanta a las 3 o 4 de la mañana. A esa hora ya están ordeñando las vacas. ¿Para qué? Para que las vacas cuando amanezca ya puedan salir
a pastorear y pasan todo el día pastoreando. Los productores de hortalizas están desde la madrugada igual plantando y también se inician las cosechas a estas horas para que puedan salir los camiones cargados de hortalizas. Si hablamos de la producción de pollo, los pollos vivos se transportan es de noche, porque de día con el calor son muy afectados. Entonces esto es un modo de vida, esto es algo que se lleva en el corazón, esto es algo que se lleva en el espíritu. El productor agropecuario, insisto, va más allá de una profesión. Y en Venezuela, tú me dices, bueno, pero si un productor agropecuario tiene que hacer 2 o 3 días de cola para echar combustible, si un productor se le va la luz todos los días, si aparte el AMPA lo azota, no hay un Estado que se ocupe de generar políticas de apoyo, ¿por qué siguen siendo productores agropecuarios? Pues porque es una cuestión que se lleva en la sangre y en el corazón. Entiendo perfectamente y creo que es un aprendizaje, digamos, una lección. Quienes vivimos en las ciudades deberíamos tener como una pasantía por el campo para que sepamos lo que es bueno, lo que es trabajo. Y es importante que la gente lo escuche, porque cuando tú de repente vas a un automercado y quieres comprar cebolla, quieres comprar tomate, pimentón, carne, pollo, cualquier alimento, el venezolano de a pie no sabe lo que hay detrás de una cebolla, detrás de una mazorca, detrás de un pimentón, detrás de un bistec o de un pedazo de pollo. Detrás de esto hay horas de trabajo, de dedicación, de amor al campo, de amor a la tierra, por una labor noble que es producir alimentos, que es una necesidad que tenemos los venezolanos 3 veces al día. Nosotros comemos todos los días. Yo cuando voy a los mercados a cielo abierto y converso con gente de Seboruco, de La Grita, que además está vendiéndome a las 11 de la mañana o al mediodía de un día, pero es que ellos arrancaron de allá del estado Táchira el día antes. Es así, y viajan toda la noche. Toda la noche para vender aquí y regresarse. Así es. Para el estado Táchira. Eso es trabajo y eso hay que rescatarlo. A ver, Aquiles, cuéntanos un poco cuál es la situación actual del campo venezolano. Bueno, es una foto de lo que vive Venezuela. Venezuela abastece, con producción nacional se abastecía 70% del consumo nacional de alimentos. Ese 30% de alimentos que nosotros no podíamos producir en Venezuela, por alguna otra razón no producíamos, bueno, con las exportaciones de lo que salía del campo venezolano, generábamos al menos el 50% de las divisas que se requerían para importar ese déficit. ¿Qué es el sector agroalimentario hoy? Bueno, el sector agroalimentario hoy opera al 20% de su capacidad. Entre la producción nacional y la actividad de la agroindustria, en el mejor de los casos abastecemos 30% del consumo nacional de alimentos. Aquí pasamos, o para que tengamos una idea, hoy en día producimos el arroz y el maíz que producíamos en la década de los 70. Hoy en día producimos la caña de azúcar que se producía en la década de los 60, la carabota que se producía en la década de los 50 o de los 60. Es decir, nosotros tenemos volvimos hace 50 años o volvimos a hace 60 años. ¿Por qué? Porque se le dio la espalda al campo venezolano. Es importante tener claro que en 17 estados del país la primera actividad económica es la agricultura y la ganadería. Y en estados como el Zulia, como el estado Monagas, donde la primera actividad económica es petróleo, pues la segunda actividad económica es la agricultura y la ganadería. Si bien es cierto, en esos 17 estados probablemente esté el 20 o el 25% de la población, bueno, ese 20 o 25% de la población genera los alimentos para el 100% de la población. De manera que el sector agroalimentario nacional es un sector demasiado importante, no solamente porque lo que producimos es comida, es que económicamente, en ocupación del territorio, como actividad económica de esos 17 estados, es una actividad prioritaria. Hoy en día, cuando nosotros vemos qué sucede con los alimentos en el mundo y cuáles son las proyecciones de la FAO, donde se estima que de aquí al año 2050 se crezca 50% del consumo de alimentos, y ya vemos a un Brasil agotado. ¿Por qué? Porque no tiene prácticamente ya cómo crecer más, solamente pueden crecer en productividad. Vemos a una Argentina que tampoco tiene mucha área para expandir su frontera agrícola. Europa igualmente está copado. ¿Quién está llamado a atender las necesidades alimentarias del mundo? Obviamente hay un potencial importante en África, pero África tiene un rezago de muchos años de tecnología, de formación del capital humano, pero ahí está Venezuela. Brasil puede crecer aún 6 millones de hectáreas en agricultura vegetal. Pues Venezuela puede crecer 7 millones y medio de hectáreas en agricultura vegetal. La zona del Chaco puede crecer unos 8 millones de hectáreas y nosotros 7 y medio. ¿Qué quiero decirte con esto?
que Venezuela no solamente está en capacidad de abastecer el requerimiento de alimentos de nuestra población, es que con un gobierno que se ocupe de manera responsable de impulsar el camino de la producción agroalimentaria nacional, Venezuela está en capacidad de abastecer mercados internacionales, de exportar alimentos al mundo, de convertirse en un proveedor de comida para el mundo. Tenemos la tierra. Tenemos un clima bendito, sagrado. En países nórdicos hay 6 meses donde lo que hay es hielo. Ayer leí una noticia de cómo Ucrania se ha convertido en una potencia exportadora de maíz. Ucrania, imagínate tú. Nosotros en Venezuela tenemos los 12 meses del año para poder trabajar, pero lamentablemente la producción nacional no ha sido una prioridad en los últimos 20 años. Pero insisto, Venezuela puede abastecer de alimentos a todos los venezolanos, que más nunca un venezolano haga una cola para conseguir sus alimentos, y nos podemos convertir en un potencial oferente de alimentos para el mundo. Aquiles, ¿cuáles son las 3 cifras más importantes que escriben el momento venezolano? Dame 3 cifras que sean la foto del momento que estamos viviendo. Bueno, el sector agroalimentario nacional ofertaba 3 de cada 10 empleos en Venezuela, y ese sector agroalimentario hoy está operando al 30%. Es decir, quizás solamente estamos ofertando un empleo formal de aquellos 3 que producíamos, o de esos 10 que debería tener, esos 10 empleos formales que debería tener Venezuela. En segunda instancia, del campo venezolano salía el 70% del consumo de alimentos. Si hoy en día solamente está saliendo el 20%, ¿qué significa esto? Pues que los 30 millones de venezolanos no podemos conseguir todos los alimentos que nosotros necesitamos. Y cuando te hablaba de los 17 estados del país, ¿qué significa tener 17 estados del país sin su principal fuente de trabajo? Significa que esos 17 estados del país y la población que allí habita pues no tiene bienestar, no tiene calidad de vida, no tiene trabajo. Entonces esas 3 cifras son medulares para esto, pero con un horizonte que si las cosas las hacemos bien, vamos a tener otra Venezuela y otro sector agroalimentario nacional. Aquiles, justamente cuando comenzamos el programa te decía acerca de eso, que esa experiencia mía personal de tener una familia que se dedica y se dedicó por mucho tiempo al campo. ¿Qué ha pasado con el tema de la propiedad privada en el campo venezolano? Pedro, se estima que hay 6 millones de hectáreas intervenidas. Para que tengas una idea, el potencial agrícola vegetal y el potencial agrícola animal en Venezuela está entre las 30 y las 32 millones de hectáreas. Esto no significa que estuvo desarrollado. De hecho, en este momento podemos decir que en agricultura vegetal estamos alrededor de 1,5 millones de hectáreas explotadas, mal explotadas por todas las limitaciones que tenemos, y en el área ganadera debemos estar entre 5 y 6 millones de hectáreas. En estos 20 años se han intervenido, expropiado, de la manera que lo querramos llamar, unos 6 millones de hectáreas. ¿Qué significa 6 millones de hectáreas? Pues significa que hay intervenidas por el Estado, 20% del potencial total. Pero significa que hay intervenidos por el Estado prácticamente la misma cantidad de tierras que hoy en día se mantienen en producción. Valdría la pena acotar que esto eran tierras productivas. Aquí se producía alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos, y hoy no producen absolutamente nada. El irrespeto a las leyes y las invasiones no se acabaron, las invasiones minimizaron, pero las invasiones siguen hoy en día. Siguen habiendo invasiones en el estado de Barinas. Los productores agropecuarios no tienen a dónde ir, van a los tribunales, van al INTI, van a la Guardia Nacional, y no hay respuesta, no se pone orden. Bueno, así nos toca vivir a nosotros. Esa es la realidad que viven los productores agropecuarios en el campo venezolano. Por eso cuando yo te digo que es una cuestión de arraigo, de vocación y de corazón, porque ¿quién quiere estar metido en un negocio donde mañana lo que hoy construye con tus manos puede llegar a alguien que se antojó y quitártelo? Sin ninguna ley que te ampara, sin ningún cuerpo de seguridad que te proteja, sin ningún estado de derecho que vele por tus derechos, valga la redundancia. Entonces, el que aún en día hoy está en esto, nosotros los productores que hoy en día seguimos en esto, es porque realmente creemos en esto y porque estamos seguros que nuestro país y nuestra Venezuela va a cambiar. Aquí en Primero que Todo con Aquiles Hopkins, que por cierto, su Twitter es Aquiles Hopkins. Eso es HOPKINS, @AquilesHopkins. Y también pueden revisar la página www.fedeagro.org. En el corte anterior hablábamos acerca de la situación actual del campo en Venezuela. Pero dinos, Aquiles,
¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el nuevo sistema propuesto y las líneas de acción propuestas para recuperar el campo en Venezuela? Mira, el nuevo sistema agroalimentario va a estar marcado por el papel claro que tiene que jugar el Estado, que no es otro que generar políticas y condiciones para que los sectores productivos puedan operar. Ese Estado interventor, ese Estado que quiere producir y no sabe, ese Estado que quiere tener control de todo, ese Estado no tiene sentido. Y esto es lo que nos ha llevado a esta desastrosa crisis que hoy en día enfrentamos. El nuevo Estado será un generador de políticas y condiciones para que el sector productivo, para que los sectores productivos puedan operar. El sector privado, papel del sector privado, va a ser el protagonista, el ejecutor real de esas políticas que delinee el Estado venezolano. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando de tener un marco jurídico de garantías, un marco jurídico que sea un aliado de la producción, no un adversario de la producción. Un Estado de Derecho que respete la propiedad privada, donde se respeten las libertades económicas, donde se respete la libre empresa, donde exista democracia, donde las cosas se hagan bien hechas, donde tú tengas un Estado aliado tuyo. Un Estado que te pregunte qué necesitas para producir más, qué necesitas para ser más eficiente, más productivo, para que el país no sufra para comer. Ese es el papel del Estado, con reglas claras. Ahora bien, ¿cuál es el potencial que nosotros tenemos en Venezuela? Bueno, como te decía, si tenemos 7 millones de hectáreas, 8 millones de hectáreas, 9 millones de hectáreas con potencial agrícola y explotamos solamente 1,5 millones de hectáreas, entonces tenemos que entender que tenemos la posibilidad de ofertar todos los alimentos que los venezolanos necesitamos y también convertirnos en un oferente, un exportador de alimentos hacia el mundo. ¿Tú te imaginas, Pedro, la cantidad de empleos, de bienestar, de desarrollo económico, de desarrollo en las zonas rurales del país que nosotros vamos a tener con un Estado que impulse la producción nacional agropecuaria en esos 17 estados del país, que es la zona rural del país? ¿Tú te imaginas el cambio que va a tener esa Venezuela cuando esto se apoye? ¿Tú te imaginas nuestra agroindustria pujando fuerte, manufacturando, produciendo eso que sale de nuestro campo y atendiendo mercados internacionales, aparte del abastecimiento de alimentos en el... ¿Tú te imaginas esa nueva Venezuela con autopistas, con bombas de gasolina, con centros comerciales, con seguridad donde la gente pueda caminar y ser feliz en las zonas donde vive, en esos 17 estados del país? Todo eso es posible y tenemos al mundo que va a crecer 50% la demanda de alimentos. ¿Quién la va a ofertar? Pues ahí estamos, Venezuela y los venezolanos dispuestos a ofertar esa comida que el mundo va a necesitar en los próximos años. Dime algo, en el corto plazo, ¿cuáles son digamos, los logros, las victorias tempranas que podemos lograr? Mira, nosotros hemos delineado el programa 90-90-90 que tú conoces, donde en los primeros 90 días... Cuéntales un poco a los oyentes de qué se trata de eso. Bueno, el 90-90-90 es 90 horas, 90 días, 90 semanas. ¿Cómo está configurado el tema del sistema agroalimentario nacional para atender las necesidades de la población? En las primeras 90 horas entender a dónde estamos y cómo de inmediato comenzar a trabajar. ¿En qué? El objetivo número 1 es abastecer de alimentos a la población. Ese es el primer objetivo. La población hoy en día, lo hemos visto en el informe que tuvimos acceso la semana pasada del World Food Program, lo hemos visto en la encuesta en COVID, donde se dice que 1/3 de la población está en inseguridad alimentaria severa. Bueno, tuvo una situación crítica. Entonces, ante una inseguridad alimentaria severa, tenemos 3 caminos. En primera instancia, abastecer de alimentos a esa población objetivo que hoy en día está sufriendo. El ideal es que esa producción salga del campo venezolano y va a salir del campo venezolano, pero en los primeros 90 días no vamos a tener la cosecha lista, no vamos a tener los tractores listos, los repuestos, la vialidad, el combustible, la electricidad. Entonces, en el primer momento, abastecimiento de alimentos de la población. Si esto tiene que importarse mientras se logra que se recupere la producción nacional, pues habrá que hacerlo. Ojo, y quiero ser muy claro en esto, no estamos promoviendo la importación de nada. Estamos diciendo que la prioridad es abastecer de alimentos a la población. Entonces, se va a traer lo que se tenga que traer. ¿Quién? El sector privado. Esto no es papel del Estado, que es lo que hoy en día vemos, que el Estado es el que importa, el Estado es el que distribuye. No, generar condiciones para que el sector privado
pueda traer los alimentos que hagan falta. Pero en el mismo momento en que lleguen los alimentos, Pedro, tiene que llegar la semilla, el fertilizante, el agroquímico, los repuestos para nuestros tractores. ¿Para qué? Para reactivar el campo venezolano, porque el objetivo es que en el muy corto plazo ya no tengamos que importar nada o muy poco y todo salga del campo venezolano. Tenemos que recuperar nuestra agroindustria. Voy a poner un ejemplo: harina de maíz precocida. Hoy en día hay maíz de producción nacional para atender las necesidades del país. No. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, ¿cuánto maíz salió de producción nacional? X, ok. Hay que garantizar la colocación de ese maíz. ¿Y después qué hay que hacer? Bueno, hay que importar el maíz que sea necesario para que se recupere esa agroindustria y vuelva a generar empleo. ¿Para qué? Para que en el año 2020, a finales del 2020 o comienzo del 2021, a lo mejor ya con cosecha nacional, tengamos abastecimiento de lo que nuestra industria necesite, entonces ya no tendremos que seguir importando materia prima. Aquiles, te escucho y me surge una pregunta que desde otros sectores, digamos, parece importante. ¿En qué somos realmente competitivos? Digamos, en el sector agropecuario, ¿en qué somos realmente competitivos? Porque muchas veces pareciera que buscándola, eso que llaman soberanía alimentaria, no sé si ese es el concepto, pero sí, en todo caso, detrás de esa meta, entonces queremos producir de todo. ¿Somos capaces? ¿Es rentable producir de todo o hay unos rubros en los que debemos concentrarnos y el resto, bueno, importarlo si es el caso? Mira, somos competitivos en muchas cosas y nosotros, te hablo como productor agropecuario, estamos orientados a ser eficientes y productivos. Que en todos los rubros vamos a ser competitivos, probablemente no, pero hay que entender algo, y está muy bien tu pregunta cuando te refieres a otros sectores. El sector agrícola en el mundo es de los sectores más intervenidos. Los Estados Unidos invierte más de 20.000 millones de dólares al año en apoyo directo a la agricultura. La Unión Europea invierte más de 70.000 millones de dólares al año en apoyos directos a la agricultura. China ha incrementado en los últimos 19 años en 1.728% los apoyos directos a la agricultura. ¿Qué te quiero decir? Esto es que la agricultura es una cuestión estratégica. Entonces, cuando yo voy a ver si yo soy competitivo contra otro país, bueno, yo tengo que ver cuáles son las ayudas que reciben esos productos allá en ese país. Ahora, nosotros podemos ser productivos en muchas cosas. Tenemos rubros no solamente con ventajas competitivas, sino también rubros con ventajas comparativas. Nuestro café y nuestro cacao tiene garantizada la colocación en el mundo. ¿Por qué? Por su calidad, porque solo se produce aquí. Entonces, ahora esto obedece a una planificación seria, ordenada, orientada a unos mercados exportadores y abastecer de alimentos a la población. Nosotros somos competitivos en todo lo que tenga que ver con hortalizas, por ejemplo. En Venezuela se vende la carne, el ganado bovino más barato del mundo. Entonces ahí somos competitivos, pero por supuesto que sí. Nuestros productores avícolas están preparados para competir con cualquiera. Me decía el otro día un productor aquí en el país, me decía, no hay quien entre hoy en día con pollo importado en Venezuela. ¿Por qué? Porque es que los precios que nosotros tenemos impiden que cualquiera entre. Entonces, si nos hemos hecho competitivos, si hemos apuntado a la eficiencia en esta terrible crisis, ¿tú te imaginas a un Estado apoyando a la producción? Nosotros tenemos un rezago tecnológico, Pedro, a lo mejor de 25 años. La formación de nuestro capital humano, 8% de los productores agropecuarios del país son analfabetas. 40% tiene algún grado de instrucción secundaria y 40% tiene algún grado de instrucción primaria. Esto significa que solo 12% de los productores tenemos educación superior. Esto es un hándicap importante, pero revertible, por supuesto que sí. Vamos a profesionalizar el campo venezolano, la mano de obra venezolana, vamos a hacer transferencia de tecnología y veremos cómo seremos competitivos en muchas cosas. Dos preguntas vinculadas. La primera, en algún momento te he escuchado hablar de 5.000 millones de dólares para los primeros 2 años de la reconstrucción del campo venezolano. ¿De qué forma se invertirían esos recursos y de dónde crees que podrían salir? ¿O esos son recursos que se van a producir desde el mismo sector y reinvertirse en Sí, claro. Esto no es un aporte que tiene que hacer el Estado, ¿no? Este es el requerimiento del sector agroalimentario. Ojo, el sector agroalimentario incluye producción primaria, agroindustria o manufactura y el comercio. Nosotros, este sector requiere de 5.000 millones de dólares
de inversión o de financiamiento. Esto no significa que el Estado lo va a poner. Esto significa que necesitamos acceso al financiamiento. ¿Y a dónde está orientado esto? Al abastecimiento pleno de alimentos de la población. Como te decía, las 3 etapas. Alimentos terminados en la medida que se necesita, materia prima para la agroindustria en la medida en que se necesite, e insumos para el campo venezolano, para que esas curvas se vayan cruzando, para después prácticamente no tener que importar nada terminado y después tampoco tener que importar nada de materia prima cuando se logre salir del campo venezolano. Pero ¿cuál es el objetivo? 1, abastecimiento de alimentos a toda la población y apuntar a mercados internacionales. Ahí el otro día, el sábado, estaba en un foro con el diputado Ángel Alvarado, diputado por Primera Justicia del Estado Miranda, uno de los pocos diputados que creo que es el único del Estado Miranda que queda libre y en Venezuela. Sí. Alvarado comentaba acerca de la enorme deuda que tiene Venezuela hoy en día y hablaba acerca de la recuperación económica. Por cierto, decía que cada uno de los venezolanos tenemos al nacer más o menos unos $6,000 de deuda si la repartimos entre los venezolanos. Yo le decía que estaba muy tenso porque le conté a mi esposa, entonces mi esposa dijo, bueno, entonces debemos 18,000 entre los 3. Sí. Pero justamente pensando en la deuda que tiene el país, justamente en la idea de que tenemos que ser más productivos como país, y en un mundo en el que la economía de la información, la economía vinculada a la tecnología, es la que tiene, digamos, mayores retornos. ¿Cómo podemos, como política pública, como un elemento fundamental de la visión de país hacia el futuro, cómo podemos, digamos, decir que el agro es algo a lo que tenemos que dedicar la atención y a lo que, siendo, digamos, que lo competitivo hoy en día es la tecnología de la información? Es decir, Panamá, por ejemplo, que produce muy poco en términos agropecuarios, dijo, nosotros nos vamos a dedicar al comercio y a las transacciones, y al sector bancario y al sector comercial, aduanero, logístico, etcétera. No, y importamos los alimentos. Esto ya te lo pregunté de alguna forma, pero ¿por qué invertir y meter al campo entre las prioridades del país? Bueno, en primera instancia porque es una cuestión estratégica para la población. Cuando hablamos de soberanía alimentaria está referido a lo hecho en Venezuela, y cuando hablamos de seguridad alimentaria es garantizar el acceso de alimentos a la población. Venezuela necesita comer y tiene el potencial, y si tienes un mundo que va a ser demandante de alimentos, o que es demandante de alimentos, pues es una actividad económica que debes apoyar como negocio, no como un costo, como negocio, como lo hace Brasil, con una visión de negocio. Porque así como Venezuela fue la Venezuela petrolera, nosotros no vamos a dejar de ser la Venezuela petrolera porque se nos acabó el petróleo, porque nos queda mucho. La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, se acabó porque evolucionamos hacia otras cosas. Pues Venezuela va a seguir produciendo petróleo, pero no debería tener, pues, y si sigue dependiendo es porque no aprendimos la lección. Nosotros no podemos seguir dependiendo del rentismo generado por la industria petrolera. Entonces, el sector agroalimentario nacional es un sector con un potencial enorme para abastecer de alimentos a nuestra población y como un generador de negocios, generador de divisas. Tú hacías referencia a Panamá, lo que tú dices es totalmente cierto, pero Panamá está evolucionando en el desarrollo de la producción de arroz, Panamá está evolucionando en el desarrollo de su ganadería, Panamá está evolucionando en el desarrollo de cultivos para exportación, caso específico del aguacate. Entonces, ese Panamá, sí, ese Panamá que se vio como un centro de comercio, pues hoy en día está viendo que desde el sector agroalimentario también ellos pueden ser unos oferentes al mundo y a su población. Una pregunta que necesito que me respondas muy rápido porque se nos acaba el tiempo acá en Radio Comunidad. Dime, ¿es verdad que las sanciones están afectando la alimentación de los venezolanos? No, no es cierto. Aquí la única sanción que está afectando la alimentación de los venezolanos es la sanción que hemos tenido en los últimos 20 años. Esa sanción que expropió 6 millones de hectáreas, esa sanción que irrespetó la propiedad privada, que acabó con la producción nacional y con el campo venezolano. Hoy en día lo que sí tenemos es que los bancos en el mundo se están cuidando más de lo que se deberían cuidar con las transacciones de los venezolanos, lo que es conocido como el over compliance. Ahora, el que tiene sus cuentas claras, el que realmente está operando en producción de alimentos,
no tiene ningún problema. A las pruebas me remito. En el año 2019 llegaron a Venezuela más de 60 barcos con alimentos del país, al país. Alimentos importados, y la mitad de estos barcos fueron importados por el propio Estado venezolano. Ahora, ¿qué sucede, Pedro? Que también hemos visto lo que es aquella investigación por legitimación de capitales en la banca privada de Andorra, lo que fue esta investigación por aquellos 1.200 millones de dólares con empresas vinculadas a PDVSA, ahora la información de Suiza y la vinculación de PDVSA con legitimación de capital. Entonces, bueno, cuando tú tienes un Estado u organismos del Estado que se prestaron para la corrupción y para la legitimación de capitales, pues obviamente el mundo va a reaccionar. Y si el mundo vio que habían cosas que se estaban haciendo mal y está sancionando a instituciones o a personas que estuvieron incursos en ello, bueno, pero eso escapa de los que hemos hecho las cosas bien. Los que seguimos haciendo las cosas bien podemos seguir operando. En 30 segundos, Aquiles, y gracias por darnos este pantallazo de lo que puede ser la Venezuela posible, el campo venezolano posible. En 30 segundos descríbenos una fotografía del campo venezolano en esa Venezuela del futuro. Imagínate un campo todo verde, todo frondoso, con la gente sonriente, alegre, con bienestar, con calidad de vida, donde sea una opción posible querer ir a desarrollar nuestro campo, porque es un negocio, porque vamos a estar bien, porque vamos a estar felices. Esa Venezuela del campo la queremos proyectar a las ciudades y a todo nuestro país. Y esa Venezuela es posible, está en nuestras manos. Visualicémosla así, no tengamos ninguna duda que la vamos a lograr. Esa Venezuela bonita y viable. Muchísimas gracias, Aquiles Hopkins, presidente de FedeAgro. Y bueno, hasta aquí, primero que todo, en su primera edición